terminada la grabación, a mí me llega el registro de eso, igual que el resumen de todo lo hablado. Bueno, vamos a comenzar hoy con, voy a compartir pantalla, la clase 1, ¿sí? Vamos a ver procesadores y memorias. Creo que ya están viendo. Si se corta me avisan porque como les dije, tengo muy poco ancho de banda, no sé qué pasa. Bueno, lo primero que vamos a hablar hoy es qué es el procesador. Obviamente yo calculo que ya todos saben lo que es un procesador, pero bueno, vamos a decir que es el elemento neural mínimo y necesario para poder tener y complejizar lo que es una computadora, ¿sí? A través de este van a pasar todas las acciones, todos los procesos, todos los elementos, todos los datos que queramos procesar, ¿sí? Van a estar trabajados a partir de este elemento que es el procesador, ¿sí? El componente que obviamente va a ser el vital y el necesario para poder realizar cualquier acción de cómputo, ¿sí? No solamente referido a una computadora en sí, sino a todo lo que son elementos de procesamiento electrónico, ¿sí? Todo lo que es domótica, todo lo que es los televisores, los teléfonos, las heladeras, todo. Hoy casi todo incluye un procesador para establecer distintas acciones, ¿sí? Todo lo que pasa con todo lo que es Smart, bueno, va a incluir un procesamiento y todo esto incluye obviamente un procesador. En nuestro caso, ¿sí? Nosotros lo que vamos a analizar es el procesador de una computadora, que es una pastilla de silicio, el cual va conectado en un socket, ¿sí? Como habíamos visto, este socket es como una base, ¿sí? Que incluye como una serie de perforaciones o agujeritos, si se quiere, ¿sí? Donde colocado nuestro procesador. Si el procesador tiene como un peine de conectores, ¿sí? Estas puntitas encastran en realidad de manera perfecta en el socket y luego obviamente llevan una pasta aislante y un cooler que va a mantener el procesador con frío todo el tiempo, ¿sí? Obviamente estas son tecnologías que han ido cambiando. En el caso de las computadoras muy modernas ya estos procesadores van soldados, al igual que todos los componentes de una placa, y carecen de refrigeración, sí, por tener una administración muy buena de lo que es las diferencias térmicas, y ya casi no necesitan tener un cooler dedicado al procesador, ¿sí? El procesador va a tener un encapsulado, ¿sí? Y existen tres tipos de encapsulado: PGA, LGA y VGA, ¿sí? Estos tres tipos lo que va a hacer es determinar la comunicación que tienen con el resto del sistema, ¿sí? Obviamente dijimos que todo esto va a trabajar con impulsos eléctricos, a partir del cual se va a definir el sistema binario, ¿sí? Ya lo habíamos hablado de esto. Y estas señales viajan a través del sistema por lo que es los bus del sistema, ¿sí? Estos bus son los canales los que van a poder lograr la comunicación a través de distintos elementos de una placa base, ¿sí? Teniendo buses de entrada-salida y que van a llegar a los periféricos correspondientes, ¿sí? El número y tamaño de los pines, que es lo que le dije, estos pines del peine del socket han ido variando según el fabricante y según la necesidad, ¿sí? Y esto va a definir también el tipo de encapsulado de esta oblea de silicio. El encapsulado PGA, Pin Grid Array, ¿sí? Es el más antiguo, como les dije, tiene muchos peines y estos pines acoplaban en el socket, ¿sí? Tenía un gran problema y era el problema típico de que si se colocaba mal o uno de estos pines se dobla, perdíamos el procesador, ¿sí? Perdíamos este chip. Era bastante tedioso trabajar con esta tecnología, ¿sí? Actualmente todavía hay máquinas que vienen así y es bastante complicado, ¿sí? ¿Por qué Grid Array? Porque se define como una matriz, un arreglo, ¿sí? En una grilla arreglo, ¿sí? De pines, ¿sí? Por eso se define de esta manera.
El encapsulado Lang Link Array, ¿sí? Lo que cambia es que desaparecen estos pines, ¿sí? Y pasan a ser superficies de contacto, ¿sí? Entonces evita el problema de tener roturas en estos pines y nos va a dar la tranquilidad de poder manejarlo de mejor manera. Y el VGA, ¿sí? La última actualización, ¿sí? Ya no, que no hace falta un socket, ¿sí? Sino que va soldado directamente a la placa base, ¿sí? Lo que hace que todo sea más pequeño, se reducen los costos, no necesita técnicas de enfriamiento directas, ¿sí? Esto es muy usado en los Snapdragon, ¿sí? En los que son los chips de celular, ¿sí? Es como lo último que se ha logrado y no es la tecnología más reciente, seguramente ya hay muchos más pequeños, pero hasta acá es lo que vamos a ver, ¿sí? Los colectores han pasado a ser bolas, o sea, es un arreglo, una grilla de arreglo, donde de pequeñas pelotitas, por eso es ball, ¿sí? Que van a ser la superficie de contacto, ¿sí? Por acá van a ocurrir un millón de operaciones, ¿sí? Estas operaciones lo que van a hacer es lograr que todos los procesos de nuestra computadora pasen a través de este procesador. Dos fabricantes son los que distinguen en el mundo actual, ¿sí? Que es Intel y AMD, ¿sí? Dos tecnologías muy fuertes. Intel con su línea Celeron, Intel i3, i5, i7, i9, ¿sí? La más actual. i9 recién, a pesar de que ya hace muchos años se había lanzado, recién en este último año, 2024, comenzó a comercializarse de manera más visible, si se quiere, ya que los primeros i9 tenían muchísimos problemas de temperatura y eran propensos a sobrecalentamiento en equipos portátiles y a directamente quemarse en equipos gamers, ¿sí? Recién a partir del 2024 se lo empezó a ver con velocidades obviamente reloj más reducidas, se ajustó el tema de la latencia. Eh, Diría que prácticamente pagar un i9 no tenía sentido de ser, ¿sí? Porque terminaba con lo que es todas las implementaciones de hardware que hacen de que trabaje a menor velocidad, que no esté al 100%, quedaba como un i7 HQ, o sea, entonces como si necesitaba mucha performance, hay distintas variantes, ¿no? De los i7, tanto los i7, i5, i3, y sobre todo los i5 y i7, ¿sí? Vienen tres versiones, la versión portátil U, la versión H y la High Quality, que es HQ. Entonces, un i7HQ era obviamente muy superior a un i9. Por el otro lado, Ryzen, ¿sí? Todo lo que son los procesadores Ryzen que trabajan bajo la familia de AMD, el Ryzen 3, el 5 y el i7, y también un Ryzen 9, ¿sí? Procesadores que trabajan con mucho mejor manejo y más eficiencia de la temperatura, ¿sí? Muy recomendables para zonas como La Rioja, ¿sí? Zonas con mucho calor como La Rioja, donde tenemos pocos meses de frío y muchos meses de calor, bueno, manejan mucho mejor, administran mucho mejor la temperatura, entonces no se tienen esos grandes problemas. Y la diferencia más notoria son los Ryzen G, que ya vienen con placa de video incluida, tanto Intel, que dice que tiene una tecnología Intel Iris, ¿sí? Que también es una placa de video incluida, pero la placa de video que traen estos procesadores Ryzen es mucho mejor calidad y se nota realmente una placa de video, ¿sí? O sea, quienes hacen juegos van a notar de que un Ryzen 7G realmente permite jugar, mientras un Intel 7 con la tecnología Intel Aire y no maneja bien y no nos deja jugar casi nada, ¿sí? Entonces se nota mucho la diferencia entre uno y otro. Los componentes del procesador, bueno, un núcleo, una caché, un controlador de memoria, una tarjeta gráfica y otros elementos. Obviamente el núcleo es quien va a realizar todos los procesos, la caché es donde va a ser, es donde vamos a guardar estos datos rápidos del proceso, es como una memoria interna, ¿sí? Es muy importante el tema de la caché, ¿sí?
Un controlador de memoria que se va a administrar esta caché, o sea, durante los procesos va a ir guardando pequeños datos que van a ser reutilizados rápidamente. Por eso no los va a mandar a la memoria, sino que se los va a alojar de esta manera para volver a recuperarlo y volver a tratarlos de manera eficaz y dinámica. Y la tarjeta gráfica, obviamente, que es lo que les decía, si bien casi todos los procesadores tienen una tarjeta gráfica, incluida o interna, ¿sí? No es la solución más óptima, obviamente siempre cuando se necesita un proceso de hacer un renderizado, una edición de video, obviamente jugar juegos de muchos requerimientos, tenemos que requerir o acudir a tarjetas gráficas externas, ¿sí? Como bien les dije, acá la temperatura de estos chips es altísima, ¿sí? O sea, hablamos de temperaturas por arriba de los 70, 90, 100 grados, que son altísimas a lo que transmite hacia afuera, imagínense adentro, a pesar de todos los tratamientos térmicos que tiene, ¿sí? Entonces, es muy fuerte lo que pasa en el core, ¿sí? El core es donde está el núcleo y donde se hacen todos los procesamientos, ¿sí? Dentro de la misma pastilla de silicio tenemos una caché, o sea, una memoria interna, ¿sí? Entonces, las temperaturas ahí suelen ser y ocurrir de manera muy, muy fuerte, ¿sí? El sustrato que decían que vemos ahí es la placa donde va instalado el chip, ¿sí? Es un componente donde van todos soldados los elementos, ¿sí? Eh, la pequeña placa va a contener toda la matriz de pines en conexión, ¿sí? Y va a evitar de que tengamos que acudir a un socket, ¿sí? A hacer esta instalación manual, sino que están todos los componentes soldados a un mismo sustrato, puede ser único, puede ser estar dividido por partes, ¿sí? Siempre va a depender de la tecnología y del tipo de componente electrónico que estemos trabajando, ¿sí? El DIE o el DIE, ¿sí? Es precisamente el cuadrado o la pastilla que contiene todo la circuitería integrada, ¿sí? Se ve como un elemento negro que sobresale el sustrato, ¿sí? Pero lo que hay acá dentro de esto es como una placa madre reducida, si quiere, o sea, está todos los componentes y todas las cositas que están ahí, y lo que hace esta placa es darle una disipación de calor, ¿sí? Porque todo el sistema de procesamiento alcanza temperaturas muy altas, como les dije. Entonces, esta chapita que por ejemplo tienen el nombre, el Intel, cosas que hace es una disipación de calor y una protección al usuario, ¿sí? Porque si llegase a tocar o manipular esto, obviamente sufriría consecuencias graves. El IHS, también denominado como DTS o difusor térmico integrado, ¿sí? Captura todas las temperaturas del procesador y las va a transferir a este disipador, ¿sí? Está fabricado en cobre o aluminio, ¿sí? Es la chapita que les estaba contando, ¿sí? Y que va a mantener este encapsulado y va a lograr de que no tengamos con estas temperaturas o con estas, temperaturas tan altas que produce el elemento, ¿sí? Y que nos va a poder producir un daño, ¿sí? Muchas tecnologías han ido avanzando, ¿sí? Las más nuevas ya no usan pasta térmica, sino que usan metal líquido, ¿sí? O sea, la pasta térmica normalmente viene como obviamente en un formato como un pomo, se aplica y esto va a mantener una disipación de calor correcta a través de todo el sistema de enfriamiento. Las nuevas tecnologías usan metal líquido o también se recurre a sistemas de enfriamiento por líquidos, ¿sí? Dentro de lo que es el elemento computador, ¿sí? Como bien les dije, en los valores normales, ustedes van a ver lo que son estos llamados procesadores por cooler, ¿sí? Esto era una tecnología que estaba reservada a los procesadores, pero actualmente las tarjetas gráficas, que también tienen una administración muy eficiente de temperatura, también requieren de uno, dos o hasta tres coolers, ¿sí? A veces solamente para este componente, o sea, por trabajar con millones y millones de datos, lo que produce mucha temperatura, lo que necesita es una correcta disipación del calor. El funcionamiento de un procesador está determinado por el reloj, que obviamente va a sincronizar todos los bloques funcionales y se encarga de que todo marche de manera correcta. Tiene etapas, estas etapas lo que van a hacer es la lectura
¿sí? De las instrucciones, la búsqueda de los datos, realiza la operación y pasa a la siguiente instrucción. O sea, con estas 4 instrucciones lo que vamos a hacer es, a través de la administración de este clock, de este reloj, ¿sí? Va a lograr administrar todas estas instrucciones, ¿sí? Vamos a leer los datos, ¿sí? Si queremos hacer una operación como la suma de A más B, ¿sí? En donde tanto A más B sean datos, ¿sí? El primer paso va a consistir en leer estos datos, ¿sí? Luego, una vez que hemos leído la instrucción y analizado los datos que van a ser procesados, ¿sí? A más B ya estarían como lectura de la memoria, ¿sí? Y los vamos a mantener en una caché si son muy necesarios, si es una operación muy rápida, o van a estar alojados en memoria en el caso de que sea una operación que no sea, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer, luego de hacer este reading de los datos, lo que vamos a hacer un execute, o sea, vamos a realizar la operación, ¿sí? Entonces vamos a realizar la operación dependiendo de la instrucción y el resultado puede quedar, como dije, escrito en memoria o almacenado dentro de la caché del procesador, ¿sí? Para luego pasar a la siguiente instrucción. Lo normal es pasar a la instrucción, si la instrucción es del mismo tipo, ¿sí? O puede haber también un cambio de flujo en el programa. O sea, puede decir que se repitan muchas más sumas con diferentes datos o operaciones de ese mismo tipo, o pasar a otro tipo de operación que incluya booleanos o caracteres, ¿sí? ¿Dónde se van a almacenar los datos y las instrucciones? Como les dije, nosotros vamos a poder tener distintos tipos de manejo de estas instrucciones, ¿sí? Pero la más utilizada es la arquitectura de von Neumann, ¿sí? La arquitectura de von Neumann lo que hace es que los datos, como las instrucciones, se encuentren dentro de la misma memoria, ¿sí? Como en la PC no existe un solo dispositivo que podamos denominar como memoria, ¿sí? Sino que estamos con un sistema jerarquizado en varios niveles, los datos que se van a usar muy rápido están en la caché, los datos que no son usados tan rápido son en la memoria, dentro de la memoria tenemos distintos niveles, entonces ahí se establece ese sistema jerárquico, ¿sí? Cuando el equipo ya no se encuentra en funcionamiento, los datos del programa van a almacenarse en el disco duro, ¿sí? Cuando se enciende, van a pasar a la memoria RAM y cuando estén ejecutados, van a estar dentro del procesador, ¿sí? Entonces, este sistema jerárquico nos hace que no tengamos un solo lugar donde almacenar. Entonces, la arquitectura von Neumann lo que va a hacer es que la velocidad a la que se lee y se escriben los datos sea importante, ¿sí? Se va a dar el caso de que el procesador se encuentra a la espera de recibir datos, quedando la máquina bloqueada, ¿sí? Y esto va a hacer que el micro sea muy rápido y no es extraño que quede esperando estos datos, ¿sí? O sea, siempre el procesador va a pedir los datos con mucha más velocidad de lo que realmente accede a ellos. Esto es por la jerarquía que hay en los niveles del almacenamiento, lo cual se ha ido mejorando a pesar de las tecnologías y las mayores velocidades de lectura. Siempre el procesador va a tener un tiempo de pausa y de espera al tener que recibir estos datos, ¿sí? La solución, chicos, siguen entrando y son las 52, ¿sí? Es la última vez que va a pasar esto porque la verdad que me corta la clase tener que estar haciendo ingresar todavía. La solución para evitar estos niveles de jerarquía, ¿sí? Se van a insertar niveles de memoria, los cuales, como bien les dije, son denominados niveles de caché, ¿sí? Cada nivel de caché va a intentar almacenar valores, ¿sí? De acuerdo a si van a ser de vuelta tomados en sucesivas lecturas, ¿sí? O sea, la caché lo que va a hacer es que los datos estén lo más cerca del procesador, ¿sí? Entonces, esta solución a nivel de hardware, ¿sí? Lo que va a permitir es que el flujo de instrucciones y de datos no sufra las consecuencias de tener estas paradas hasta una nueva lectura, ¿sí? Cuando se procesa una instrucción, lo que se va a dividir es utilizar bloques de procesador y entonces vamos a hacer que cada bloque de procesador tenga las instrucciones listas, estas microinstrucciones para ser trabajadas.
De esta forma, el procesador va a ser capaz de ejecutar muchas instrucciones en un ciclo de reloj, no teniendo tiempos de espera, ¿sí? Esto lo vamos a ver mucho más optimizado cuando veamos memoria, vamos a ver cómo se optimiza la caché, ¿sí? Pero es importante que sepan que para optimizar los tiempos del procesador, nosotros vamos a hacer uso de esta caché, ¿sí? Y vamos a evitar de tener pérdidas de datos dentro de los tiempos del manejo del procesador, ¿sí? El procesador, como dijimos, accede a una memoria, ¿sí? Y va a tener elementos de entrada y salida, ¿sí? Por donde van a ingresar los datos y las instrucciones las va a tomar de la memoria, ¿sí? Y va a almacenar los resultados dentro de esta memoria. Va a contar el procesador con una unidad aritmética lógica que va a resolver todo lo que son las operaciones aritméticas, lógicas, o sea, todo lo que va, no solamente lo que dijimos, valores que sean enteros, decimales, fraccionarios, sino todo lo que son los booleanos, también que toman por decisiones sí o no, verdadero o falso, ¿sí? Y un registro donde va a guardar todas las operaciones en específico. La arquitectura de von Neumann, como bien dije, ¿sí? Va a almacenar, bueno, acá hace la explicación de lo mismo que dijimos recién, ¿sí? Las memorias de los programas, la unidad central de proceso, la unidad de entrada-salida y los buses de datos, ¿sí? Es exactamente lo que acabamos de ver. La memoria, bueno, la memoria es el dispositivo más importante dentro de la arquitectura de von Neumann, ya que es donde vamos a almacenar los datos, ¿sí? Entonces, la memoria va a tener distintos tipos, ¿sí? Ya sea las memorias que son perpetuas, o sea, cuando el equipo está apagado, siguen manteniendo los valores, y aquellas que a la par del equipo totalmente se vuelan nuestros tipos de datos, ¿sí? La memoria caché es una memoria conductora o semiconductora de alta velocidad que está destinada a mejorar el procesamiento del CPU, ¿sí? Va a actuar como amortiguador entre el procesador y la memoria principal, es decir, va a ser el intermediario, va a decir los datos que son de mucha relevancia y que son trabajados dentro de un proceso, los va a mantener dentro de esta memoria caché, y los datos que son que no van a ser utilizados dentro del mismo proceso y van a ser llamados a posterior, van a pasar a la memoria normal, ¿sí? La ventaja de tener una memoria caché es que es más rápida que la memoria principal, obviamente almacena datos para uso temporal y va a almacenar programas que puedan ejecutarse en un corto plazo de tiempo. Obviamente la tecnología de memoria caché es una tecnología que es costosa, porque si no diríamos, bueno, ¿por qué no hacemos una super memoria caché y nos olvidamos de tener una memoria? El problema de la memoria caché es que es costosa porque está inserta dentro del mismo procesador, entonces tener una super memoria caché también dejaría de tener sentido porque volveríamos a tener quizás una memoria mejorada, pero que al tener tantos datos no nos permitiría trabajar y cumplir con la función de lo que es la caché. Entonces, como desventaja, tiene una limitada capacidad de procesamiento y, como bien les dije, es muy costosa. Por el contrario, las memorias principales, bueno, hemos pasado por distintos cambios tecnológicos en lo que lo único que se ha ganado es acelerar su velocidad, no se han logrado muchas mejoras físicas, a pesar de pasar por distintas tecnologías, DDR3, DDR4, DDR5 y DDR6 actualmente, no hemos logrado, o no se ha logrado en realidad, un cambio significativo de paradigma o de mejora. O sea, se ha ganado en velocidad, pero no se ha logrado realmente un cambio generacional. Eh, Obviamente la capacidad va limitada de acuerdo al tamaño de la memoria y los datos se pierden cuando se apaga el PC, ¿sí? La RAM, como bien les dije, los datos que reciben memoria se dividen en dos subcategorías, lo que son los RAM, Random Access Memory, o los ROM, ¿sí? Read on Memory, ¿sí? Only Memory. En la RAM los datos son volátiles, van a desaparecer, que es el uso de la memoria, y en la ROM los datos son solo de lectura. ¿Cuáles son los datos de la ROM y los datos de la BIOS? ¿Sí? La BIOS es esa memoria, esa parte de la computadora que cuando se apaga la computadora todavía sigue manteniendo los datos,
y cuáles son los datos y el orden de encendido de cada uno de los componentes de nuestra computadora. También tenemos memorias secundarias, ¿sí? Que son lentas, más lentas que la memoria, y se utilizan para almacenar la información permanente, ¿sí? El CPU accede directamente a los recursos, ¿sí? Y los va a trabajar dentro de estas memorias, ¿sí? Obviamente, los tipos de memoria, bueno, de acuerdo al costo, van a ser las mejores prestaciones, pero no estamos hablando de grandes diferencias entre lo que sea. Bueno, sobre eso es lo que queríamos hablar hoy. En la tarde seguramente van a tener la clase de la práctica de esto con el profe, que van a ver seguramente mucho más de von Neumann. Les pido por favor, a este modo recordatorio, ya lo habíamos hablado, el link de la clase va a ser siempre el mismo, está programado para que no tengan que estar pidiendo el link, ¿sí? Y el tema de la puntualidad, o sea, yo les dije que 10 minutos antes yo ya estoy habilitado, somos 50 personas, entramos más que bien en esos 10 minutos, hoy eran y 52 y siguen ingresando, o sea, más por mí, una que corta la clase y dos que es molesto para ustedes, ¿sí? Entonces tratemos de ser puntual. Bueno, chicos, seguramente la tarde yo voy a estar por la uni, así que voy a pasar por ahí, tengo al profe Estube, y bueno, les paso a saludar un ratito, y nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Gracias, profe. No. Bueno, profe. Hasta luego. Profe, una consulta. Sí. Estos diagramas que nos mostró, ¿los podemos tener nosotros también? Ya está habilitado en la página. Cuando comienza la clase, ya se habilita las PowerPoint. Lo único que me demora es que yo ya corte ahora la grabación. Esto lo subo a YouTube educativo y hasta que me pasan el link de YouTube puede pasar a veces 2 horas, 1 hora, dependiendo de la velocidad del proceso, de cómo esté cargado. Y inmediatamente ya también lo subo a la página. WhatsApp, lo que sea. Bien, muchas gracias. Nos vemos a la tarde, chicos.